Buenos días niños, ¿cómo están? Vamos a empezar a hacer el nuevo video de cálculo con las derivadas. En esta ocasión quiero empezar a demostrar la derivada de las potencias negativas de x. Lo voy a empezar a hacer con la propiedad 3 que acabo de demostrar y haciendo la observación siguiente. Miren que x a la n por 1 sobre x a la n, si yo cancelo estas dos me va a dar como resultado 1. La derivada es un operador que yo puedo utilizar en una igualdad para poder resolver cositas que necesito saber. En este caso, la derivada de este señorito de acá. Entonces yo voy a aplicar la derivada en ambos lados de la igualdad, al lado izquierdo y al lado derecho. Así se va a preservar la igualdad. Por un lado, la derivada de una constante es 0. Por otro lado, el de acá, yo tengo un producto. Entonces yo puedo hacer la derivada de ese producto. Entonces, hago la derivada de la primera, que sería n x a la n menos 1, por la segunda sin derivar, que sería 1 sobre x a la n, más la primera normal por la derivada de la segunda. Y la derivada de la segunda, como no la conozco, la voy a dejar indicada, porque es la que yo quiero despejar para poder saber su resultado. Entonces aquí lo que quiero hacer es exactamente eso, despejar esta que está aquí. Esta de aquí la puedo operar y me va a dar xn menos 1 dividido x a la n, sería se resta, entonces me quedaría x a la menos 1, ¿cierto? Más este de acá, x a la n por 1 sobre x a la n derivada igual a 0, ¿cierto? Ahora, este que está sumando lo voy a pasar al otro lado a restar. Entonces me queda x a la n por 1 sobre x a la n derivada igual a menos n por x elevado a la menos 1. Y ahora sí, este que está multiplicando lo voy a pasar acá a dividir. Así me queda 1 sobre x a la n derivado igual a menos n x a la menos 1 sobre x a la n. Y ahora sí, estos dos como tienen la misma base, yo puedo restarlos para escribirlo uno solo. Y este de aquí lo puedo escribir arriba con un signo negativo, así. Entonces me va a quedar menos n x elevado a la, menos y lo voy a escribir primero la n, menos n menos 1. Es decir que aquí estoy terminando la derivada y de hecho la demostración de las potencias negativas de x. Porque miren que este también satisface la misma operación del anterior, que me dice que la derivada de una potencia es bajando la potencia con todo su signo y restándole un 1 a su resultado. Entonces allí ya podemos incluir de la forma anterior tanto las potencias positivas de x como las potencias negativas de x. Me restaría solamente hacer las derivadas de las fracciones en potencias, donde aparezcan las raíces cuadradas o las raíces de cualquier grado. ¿Listo? Entonces, con esto ya podemos hacer varios de los ejercicios del taller 2.4 del libro guía y yo les voy a resolver algunos acá como ejemplo. Si tenemos esta función f de t igual a un cuarto de t a la 4 menos un medio de t cuadrado, miren que ya nos han cambiado la variable t, pero la variable como es muda no tiene que tener ningún tipo de complejidad, se hace de la misma manera como si tuviésemos una letra x. Entonces la derivada de f en variable t, ¿cómo va a ser? Derivo esta quietica y derivo esta que sería 4t a la 3 menos, dejo la constante quietecita y derivo esta que es 2t. Y así puedo ahora sí realizar álgebra de aquí para acá, es decir, simplificar u operar lo que se pueda realizar. Y así me va a dar t a la 3 menos t solamente. Listo, y ahí concluye el primer ejemplo.
Si tenemos g de y igual a y a la 10 más 7y a la 5 menos y a la 3 más 1, entonces de nuevo tenemos que hacer la derivada de una suma, y la derivada de una suma pues entonces es la derivada de cada uno de sus componentes, de cada uno de sus sumandos. Está en variable y, pues entonces da igual, dejamos la variable y quieta. Esto significa que bajo el 10 y le resto 1, y acá de una vez puedo hacer el producto, 7 por 5, 35, y a la 4 menos, esta la bajo, 3y a la 2, más, pero la derivada de una constante que está solita, ya sabemos que la derivada es 0, entonces el ejercicio acaba hasta allí, ¿vale? Tercero, f de x igual a x2 más 3x más 1 sobre x2. Aquí en este ejercicio muchos de ustedes se equivocan a la hora de ver una división porque empiezan a trabajar la división, ignoran la división y empiezan a trabajar como si fuera una potencia de x. Ojo, no es así, porque tenemos una división de una potencia de x. Si quieren hacerla como una potencia de x, tienen que utilizar la propiedad de los exponentes, que lo que está abajo lo puedo escribir arriba siempre y cuando el exponente lo coloque negativo. Entonces antes de hacer la derivada, como quiero reorganizar esto algebraicamente, entonces debo hacer lo que acabo de decir. Este de aquí lo voy a escribir arriba con el 1, pero al hacerlo yo tengo que cambiarle el exponente a negativo, y ahí ya puedo empezar a derivar sin ningún hincapié. Entonces, la derivada de este es 2x más, la derivada de esta es 3 más, la derivada de esta, ¿cómo dijimos que era esta? Igualita, bajamos el menos 2 a multiplicar y le restamos 1. Y ojo que aquí es donde también cometen errores, le restamos 1. No estoy diciendo le disminuye el valor absoluto del 2 a 1, sino que le hacemos la operación menos 1. Y como este es negativo, menos 2 menos 1 me da menos 3. Y así yo puedo hacer en el último cálculo esta operación de aquí, ya álgebra, más por menos menos, 2x a la menos 3. Entonces noten que de aquí a acá he hecho derivada una sola vez, mientras que de aquí a acá estoy haciendo álgebra. ¿Listo? Álgebra. Para que lo tengan en cuenta y no se vayan a equivocar al realizar ese tipo de cálculos. Vamos a hacer otro ejercicio. Lo mismo, aquí tenemos una división, entonces tenemos que subir la potencia a multiplicar arriba, pero entonces cosas que hacen ustedes de forma errónea, mis estudiantes, es que este 4 de aquí también me lo suben, pero es que ese 4 es una constante que está dividiendo, no la deben mover porque no tiene potencia. Entonces, como no hay problema con las constantes déjenlas quietas y solamente suban aquellas que tienen potencias. ¿Listo? Entonces, si hago álgebra aquí, ¿qué me queda? El 1 lo dejo ahí quieto, el 4 lo dejo ahí quieto en la posición que está, y el único que voy a mover es la potencia esta de x. La subo acá a multiplicar con potencia negativa, para que no se vayan a equivocar. Así, la derivada de esto ya la puedo hacer como esta, 4 por 4, 16, x a la 3, menos, con el menos que va a salir más, baja el 4, x a la menos, le resto 1, 5 sobre el 4 que estaba acá. Y ahora sí, realizo de nuevo álgebra en este paso de la derivada y puedo simplificar estos dos y decir que eso es 16x a la 3 más x a la menos 5. Este x a la menos 5 lo pueden dejar ahí arriba, o si quieren lo pueden escribir abajo como el denominador, no hay problema, no hay lío. Para mí ambas notaciones sirven y las pueden dejar como ustedes gusten, ¿de acuerdo? Vamos a ver otros dos ejercicios más para finalizar este video.
g de x igual a 2x al cuadrado más 5 por 4x menos 1. Entonces noten que aquí tenemos un producto y yo tengo dos formas de realizar este ejercicio. El primero es resolver el producto de forma algebraica y obtener un polinomio normal y hacer la derivada, o realizar la propiedad 3, que es la propiedad de la derivada del producto, y cualquiera de los dos resultados me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces yo lo voy a hacer por la propiedad 3, aprovechando que ya la hicimos. Entonces, ¿cómo es la derivada? La derivada de la primera, esta es una suma, entonces ¿cómo hago la derivada de la primera? La derivada de esta más la derivada de esta, la derivada de esta es 2, luego quietico, derivada de x2 es 2x2, multiplico 2 por 2, 4x y esta se anula, por la segunda sin derivar, más la primera normal, por la derivada de la segunda, y la derivada de esta, ¿cómo es? Solamente el 4, ¿cierto? Porque esta es una constante que se anula. Y ahora, como tengo unas multiplicaciones y yo sé que las puedo operar, entonces debo realizarlas para poder terminar el ejercicio. Esta con esta, 4 por 4, 16, x a la 2, esta con esta menos 4x, hago la distributiva, lo mismo con el de acá, más 4 por 2, 8, x2 más 5 por 4, 20. Y ahora sí, aquí me queda semejante con semejante, 16 y 8, 24x a la 2 menos 4x más 20. Y ahí termina el ejercicio. Entonces miren que aquí estamos haciendo derivadas y estamos haciendo álgebra. Álgebra en el sentido de simplificar, operar lo que se pueda operar, ¿de acuerdo? El último ejercicio f de x igual 4x2 más 3 al cuadrado. Listo, entonces esta la puedo hacer de nuevo como un producto, si la describo como el producto, o puedo realizar el producto y después hacer la derivada. Para que hagamos las cosas diferentes, entonces yo voy a hacer el producto antes de derivar. Y como tengo un cuadrado, pues voy a hacer el binomio al cuadrado para hacer la operación cuadrada. Entonces, ¿cómo me dice que puedo hacer el binomio al cuadrado? Me dice que es el primero al cuadrado, es decir, 4 por 4, 16, x a la 4, más dos veces el primero por el segundo, 4 por 3, 12, por 2, 24, con toda la x2 porque se está operando, más la segunda al cuadrado, 3 por 3, 9. Y así hago la potencia del binomio, y como mi objetivo era derivar, pues entonces ya voy a derivar aquí a esta parte, que ya es mucho más fácil, y así me queda la derivada de x es igual 16 por 4, 64, x a la 3 más 24 por 2, 48, x, y esta que es una constante se cancela, se anula. Entonces así ya podemos ir desarrollando más ejercicios del taller 2.4. Ahora, en el siguiente video lo que yo pretendo hacer es introducir las derivadas de las trigonométricas, para que así nuestra bolsa de funciones diferenciables sea más y más amplia y podamos utilizar toda la gama posible en el curso. ¿De acuerdo? Entonces estén conectados.